Hoy en Jaque Continuo tenemos con nosotros a Emilio López Mena, que ya estuvo aquí de visita, pero hoy nos viene a hablar de esta fecha tan especial que es el 30 aniversario del Club B93. Sí, efectivamente. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad que es un placer estar aquí de nuevo y mucho más para introducir a una de las sorpresas de esta visita en marco del 30 aniversario del club, que ha sido la visita del gran maestro Veselin Topalov, campeón del mundo en 2005. Pues hemos desarrollado una serie de actividades con Veselin Topalov como centro. Una de ellas ha sido la simultánea en Tineo, que se ha desarrollado con la presencia de Topalov y distintos jugadores de la FAPA, del club y de Tineo. Y bueno, una serie de actividades que ha tenido con el club y que estamos desarrollando en estos días. Vale, tenemos que agradeceros no solamente en este programa, sino en todo el ajedrez asturiano, la presencia de todo un campeón del mundo, y además yo creo que un campeón del mundo, para mí de los de verdad, un jugadorazo como es Topalov de Visita Asturias. ¿Qué más actos tenéis pensados hacer para celebrar este aniversario? Bueno, tenemos pensado también ahora una sesión en el Club de Prensa Asturiana y bueno, la fecha real es el 14 de noviembre. Todavía tenemos otras actividades previstas que, bueno, saldrán saliendo próximamente. O sea, es sorpresa. Hay sorpresas. 14 de noviembre es el 30 aniversario de la creación del club. La fecha real. Para nosotros, como te digo, un privilegio haber contado con Topalov, porque es una figura que cuando estás con él de cerca, que vas a estar tú aquí ahora, verás que es un privilegio. O sea, es una persona que discute de ajedrez con una tranquilidad tremenda y para nosotros es un lujazo tenerlo. Pues por supuesto que sí. 30 años, felicidades, que sean 30 más, pero que vayan despacito, que sí. Sí, cómo no. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Pues buenas tardes, en Jaque Continuo hoy tenemos el honor, el privilegio de tener ni más ni menos que a todo un campeón del mundo con nosotros, campeón del mundo. Esas palabras yo creo que son palabras absolutamente mágicas, campeón del mundo de ajedrez. Veselin Topalov, bienvenido a Asturias. Muchas gracias. Bienvenido a Oviedo, bienvenido a Jaque Continuo. Sí, después de más de 30 años, al final vuelvo a Asturias porque es verdad que sí que jugué estos 3 torneos, que fueron los de Ovies, creo que el último fue el de Cangas y el de Oviedo, que me fue muy bien, por cierto. Príncipe de Asturias, quizás. Príncipe de Asturias lo hice bastante bien, creo que quedé tercero, empatado a segundo, ganó Gabrikov, pero vamos, para mí fue un gran éxito, sí. Y después gané el torneo de Avilés, pero estamos hablando del año 92. Sí. Así que han pasado más de 30. Pero es que para mí ese es el recuerdo, es el primer Open internacional que yo jugué en el 92 y es un Open internacional que ganó Veselin Topalov y que ayer recordaba el presidente de la federación que el organizador, al verte llegar, dijo: aquí va un futuro campeón del mundo. Sí, yo de ese torneo me acuerdo que empecé ganando las primeras 7 y que no me garantizaba también un buen premio porque el segundo estaba a medio punto detrás y si yo perdía con él, pues la última, dependía todo de la última. O sea, no tenía teniendo 7 de 7, no tenía garantizado ni el podio, vamos. No. Sí, es lo que tienen los abiertos. Sí, los abiertos, la verdad que en ese sentido son complicados. Ese es un verano que, corrígeme si me equivoco, yo creo que veníais como en un coche, era Silvio Danailov, Atanas Kolev, haciendo muchos torneos por España, ¿no? De Open en Open ese verano. No, lo del coche es una leyenda. Un mito, ¿no? Sí. Sino que
la primera vez que yo vine a España, es verdad que sí que venimos, y a partir de ese momento pues ya cogimos el avión desde Bulgaria y aquí nos movíamos en, bueno, en transporte, en autobuses, trenes, lo que sea, pero que lo del coche fue solo la primera vez. Es que yo sé, por lo menos creo que ese año también ganaste en Terrassa. Yo gané muchos, creo que también en Alicante, como 6 seguidos o algo así de... Terraza fue un torneo cerrado y no estoy seguro si fue en el año 92, sí, fue en el 92. Yo creo que sí, que es el mismo... Sí, Habló fue muy un de torneo memoria. muy fuerte porque era un torneo de grandes maestros con jugadores muy fuertes, el mismo Gavrikov, le gané la última a Morovic, que fue la decisiva y fue, o sea, no era un abierto, para nada. Y después creo que uno en Salamanca, otro en Alicante, Benidorm, Jerez de la Frontera, sí, por toda España. Yo, claro, el organizador de Avilés jugaba un poco con ventaja al decir aquí a un futuro campeón del mundo, porque tú ya habías sido campeón del mundo infantil. Sí, sub-14. Bueno, eso digamos que es una indicación, pero tampoco es una garantía, porque Claro. yo, fíjate que conozco de varios jóvenes que han sido, o sea, que han sido de jóvenes campeones del mundo en varias categorías y después llegan a ser buenos grandes maestros, pero para nada se acercan a la élite. O sea, es una indicación, pero no es garantía. Subcampeón del mundo sub-16 también. Sí, bronce. Bronce. Concretamente, sí. Ok. Y cuando vienes aquí, todavía eres maestro internacional. ¿El título de GM lo sacas aquí en España? Sí, yo tenía una norma de 15 partidas, entonces lo que pasó es, cuando llegué el primer torneo que jugué en España fue en el Goibar, y después el segundo torneo que iba a jugar iba a ser el torneo de Oviedo del año 91, a finales de 91. Sin embargo, algo falló en un cerrado en Gran Canaria y por alguna razón, a través de contactos, llegamos a contactar con una persona que era el árbitro en aquel torneo y después en mi carrera me ayudó bastante, que se llama Gregorio Hernández, y le pareció interesante tener a un chico joven, ex campeón del mundo, juvenil y tal. Entonces yo, objetivamente, yo creo que no tenía sitio en ese torneo, me invitaron y saqué la segunda norma. Y bueno, ese torneo jugó Korchnoi, jugó Julio Granda y ganó Zenón Franco, creo que fue el que ganó, o compartimos con Korchnoi y con Franco el primer puesto. O algo Entonces, así. sí tenías sitio en ese torneo, yo creo, ¿eh? No, bueno, tuve bastante suerte con Alfonso Romero, la penúltima, estaba perdido y se dejó algo. Pero bueno, saqué la segunda norma y hace 30 años, pues creo que, no sé cómo es ahora, pero se necesitaban como 3 normas de 24 partidas, pero yo pude, como la primera norma era de 15, pues la segunda solo necesitaba un torneo de 9. Así que pude conseguir la norma en 9, o sea, la norma de Gran Maestro, el título de Gran Maestro en dos torneos. Y tú recuerdas, no sé, a lo mejor era difícil, ¿no? De aquella, tú por ejemplo pensabas, bueno, lo primero, voy a ser gran maestro, yo creo que sí, que ya era un sueño, pero voy a ser campeón del mundo, algo así se piensa. No, porque para mí un poco eran como animales míticos estos, ¿no? Lo son, sí, lo sois. Y no pensaba, o sea, cuando eres joven, digamos que, por ejemplo, Silvio me dijo, vamos a España y tal, y a mí me parecía, bueno, es como, bueno, vamos a la luna de turismo, y cuando tienes 16, es como mucho pierdes el tiempo. Y después salió poco a poco, o sea, mi intención era venir, jugar, ganar algo de dinero. Bueno, con 16 te importa, obviamente, pero tampoco es una cosa tan importante. Y bueno, y ver España, y que era como un país muy exótico. Claro, claro. Sí. ¿Que te gustó? Porque, vamos, vives en España, ¿cuántos años ya? Más de 20. Lo que pasa, sí. No, cuando yo llegué sí que es verdad que España era sería el paraíso de los jugadores que quisieran jugar tanto torneos abiertos como cerrados. Había un boom de, supongo,
que vendría del match del 87 de Sevilla, entre Kasparov y Karpov, y en muchos sitios, muchos puntos de España, se hacían torneos tanto abiertos como cerrados de muchos niveles. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, lo que ha pasado es que en el medio creo que casi como que no se ha quedado nada. Todo el mundo quiere hacer el torneo con los mejores del mundo o un torneo para niños, pero en el medio como que nada. No hay torneo para maestros internacionales, por ejemplo, no sé. Pero hace 30 años sí, había de todo. Has citado a Kasparov y Karpov y bueno, evidentemente cuando hablamos antes de animales míticos, claro, pensar en ser campeón del mundo cuando nosotros crecimos viendo a Kasparov y Karpov, ¿no? Ese es el ajedrez que veíamos, somos de esa generación. Por supuesto, sí. No, yo cuando tenía, o sea, el primer match que jugaron en el 83 creo que fue, o 4, pues yo tendría 8 o 9 años. Entonces sí. Y después los siguientes, claro. Entonces tú cada partida la vives. Sin embargo, mi consejo, yo creo que si uno quiere enfrentarse y ganar, tú a esos jugadores no los puedes ver como ídolos. Dioses, ¿no? No, simplemente es un rival, bueno, pero que no tienes que verlo como casi que como víctima. Si tú realmente quieres ganar, o sea, tú eres el cazador, pero tienes que tener obviamente respeto, pero no puedes estar a ver aquí qué jugada genial me va a hacer. No, o sea, si quieres realmente ganar y jugar a tú contra esos jugadores. Pero bueno, yo digo, crecimos viendo a Kasparov-Karpov, pero luego tú eres de esa generación que es que para mí mítica, ¿no? Porque es lo que salís en las revistas de ajedrez, en el 8x8, en el Jaque, Judith Polgar, Shirov, tú, principalmente, de verdad, eres de mis jugadores favoritos, porque sois más de ataque que yo que sé, que un Leko o Kamsky, algo así, ¿no? Judith Polgar... Yo no estoy muy de acuerdo porque realmente cada jugador tiene que conocerse a sí mismo y después adaptar su estilo a sus virtudes y sus habilidades. Y al final se trata de puntuar y de ganar. Obviamente hay gente que cae mejor porque pues, a lo mejor arriesga más, pero al final el mejor estilo es el que gana. No se puede menospreciar a un jugador como Leko. No, claro que no. Claro, exacto. Sí. Porque ni a Karpov. Hace muy bien lo que él sabe hacer. Entonces, bueno, y Karpov, sí. Sí, para un juvenil era como más atractivo, ¿no? Ver a Shirov, a Judith. Sí, no, ya entiendo que los sacrificios y ataques y contraataques es muy bonito, pero bueno, al final se trata de digamos que el que gana no es el que juega de una forma más atractiva, sino que el que puntúa mejor. Sí, y un estilo universal y un equilibrio. Exactamente, ¿no? Nadie te da más puntos por tirar la dama. Por sacrificios, no. Bueno, luego tú vas subiendo, bueno, gran maestro, empiezas a jugar los grandes torneos, ¿no? De aquella época, Wei Hanzi, que ahora es el Tata Steel, Linares, por supuesto. Sí, Linares, tengo el dudoso honor de ser el último ganador, que no sé si tiene mérito, pero bueno. Tiene mucho mérito, pero es una lástima. Sí. Y sí, Vaikanzi, sí, realmente, fíjate que en el ajedrez de alguna forma es un poco lo contrario. Digamos que los del este serían como los brasileños en el fútbol, o sea, como parece que los jugadores del este, yo tengo un apellido que termina en OV, parece que todo el que se llama no sé qué, OV, Topalov, Kasparov, pues son buenísimos. Sí, ¿no? asusta. Entonces, y que en el occidente casi que te ayuda, o sea, si uno quiere hacer un buen torneo, no hay discriminación de decir, no, a estos no los vamos a invitar. O sea que cuanto más jugadores del este, pues mejor torneo, se supone, ¿no? Entonces a mí, yo creo que nunca me han discriminado por ser búlgaro o ser del este, casi que todo lo contrario, o sea, una cosa que merece respeto. No, es que bueno, luego eso, los resultados, claro, si empiezan a ser Dortmund, Wei Hanzi, el Medley de Amber, victoria ante Kasparov, empiezan a ser ya unos resultados que ya evidentemente, bueno, llegas a estar en la cumbre mundial
Sí, sí, sí. Yo tuve así, entré relativamente rápido en la élite, digamos, con 20, 21, y entre los 10 ya con 21. Y ya te empiezan a llover las invitaciones, porque concretamente durante muchos años el circuito nuestro era, en enero se jugaba en Vacancy, en Holanda, después Linares. Desde Linares ibas a Vacancy, no, a Monte Carlo, Mónaco. Dos Hermanas, y después Dortmund o alguna otra cosa. Dos Hermanas. Entonces, Sí. pero claro, yo creo que ahora hay realmente como cantidad hay más torneos y para más jugadores, pero éramos como los elegidos que, claro, si no te invitas es que no eres nadie, ¿no? O sea, si no juegas a alguno de estos, yo consideraba de alguna forma que si, por ejemplo, en algún torneo no jugaban Kasparov o Karpov, como que era de otra calidad. ¿Sí consideras eso? Claro, sí, sí. Y yo creo que no solo yo, pero sí que alguno de los dos tenía que estar presente. Ivanchuk también. No, sí, pero sí, Kasparov, Karpov, sí, claro, pero Ivanchuk, Anand, sí, pero que Kasparov y Karpov, sí. Alguno tenía que estar. Y estos, a lo mejor, objetivamente, se llegó un momento cuando objetivamente los jóvenes seríamos incluso mejores jugadores que Karpov, pero Karpov, sí, ¿no? de Karpov, correcto. Sí. Ya claro, a ver, los años pasan, sí. Ellos fueron número 1 15, 20 años. Entre los dos habrán estado 30 años. Sí, bueno, el Karpov desde 75, sí, así que correcto. Casi, sí. Luego, bueno, vamos a ver un poco el jaleo este que hubo, que Kasparov que se va, que se viene, que si la FIDE, que si no sé qué. Se produce un mundial en el año 2005, que es el que vas a ganar tú en San Luis, un torneazo. Estaba ahí Judith Polgar, Svidler, Leko, Viswanathan Anand. Es un cerrado a 8, que es un formato doble curioso vuelta, mundial. Sí. Sí, bueno, lo que de alguna forma pasó es que hubo unos acuerdos en Praga en el año 2002, yo estaba presente, y no fueron demasiado bien hechos, y más o menos, por ejemplo, a Anand se le excluyó totalmente, y no sé si entonces se decidió la así llamada reunificación, que consistía en que se hacía un match entre Ponomarev y Kasparov, que Ponomarev era el campeón de la FIDE. Entonces, Kasparov era el número 1 y la idea de ese acuerdo era un poco reincluir a Kasparov, sobre todo a Kasparov en la FIDE, ¿no? Y darle otra vez, la posibilidad de jugar por el título mundial. Entonces, jugaba Ponomarev en una semifinal contra Kasparov, y la otra, Kramnik, jugaría contra el ganador de un torneo en Dortmund que resultó ser Leko. Y en Praga el Veselkov prometió patrocinar el match entre Ponomarev y Kasparov. Después hubo unas inundaciones muy serias en República Checa y él dijo que, claro, que la empresa donde él podía poner, no me acuerdo, era algo de telecomunicaciones, me parece, como que no podía, sería un poco inmoral, ¿no? Pagar tanto y eso. Después ya, como falló Praga, se fue a ese match, hipotéticamente a Argentina, que también falló, y después se iba a hacer en Yalta, en lo que es Crimea ahora, y tampoco falló porque ahí creo que un poco todo el mundo tuvo algo de culpa, pero bueno. Entonces Kasparov se cabreó y se retiró. Yo creo que con razón, porque él se dio cuenta que después, porque mientras tanto, pues ya ganó Kazimjanov. Otro mundial de la FIDE. Sí, y Kasparov le tocaba jugar con Kazimjanov, otra vez patrocinadores, y se dio cuenta que realmente al final la FIDE estaba un poco toreándole, ¿no? Y se retiró. Y la FIDE decidió decir, bueno, ya estamos un poco hartos, se hace un campeonato, están todos, y es el punto final del
de la reunificación. Y por eso invitaron a Kramnik, que se negó a jugar. Sí, es cierto. Pero claro, si tú te niegas, ya pierdes todo tipo de eso. A ver, los aficionados queríamos que jugarais. O sea, ya está, que se jugara, ¿no? Claro, porque no, si todo el mundo, lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Una de las razones para esos acuerdos de Praga era un poco reincorporar a Kasparov, no tanto a Kramnik, porque era casi que secundario. O sea, Kasparov seguía siendo el número 1, había ganado 10 torneos seguidos, entre empatar el primer puesto y ganar, pues 10, entonces seguía siendo el mejor jugador. Y de hecho Linares, cuando él se... Pues, también lo ganó él, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues eso, que la gente un poco de la historia creo que tiene un concepto equivocado cuando hablan del match day lista como un match de reunificación. Está claro que el punto final de la reunificación era el campeonato de San Luis, si no, dirían que el ganador del campeonato de San Luis tendría, pero no. Él estaba invitado y se negó de la forma que, por ejemplo, Ruslan se negó a ir a Libia y defender su título. Entonces, igual que Fischer, ¿no? Entonces, hay formas de perder tu título cuando, si tú te niegas a defenderlo, como por ejemplo Magnus. Es que, claro, ya no eres campeón del mundo, puedes ser número 1, 2, lo que sea, pero ya no eres el campeón. Entonces, estaba claro que el único campeón oficial y legítimo era yo después de San Luis. Bueno, un torneo, y tenemos que ir acabando esta parte, un torneo que es espectacular, ¿no? O sea, empiezas la primera vuelta 6,5 de 7, que debería haber sido 7 de 7, con perdón para Anand. Sí, lo que pasa es que... Pero sí es que unas performances de casi 2.900 elo y... No, sí que es verdad lo de Anand, sí que la tenía bastante ganada, pero sí que es verdad también que la primera contra Lecco yo salí en la apertura prácticamente perdido. Y o sea, mi preparación fue malísima y él con jugadas muy naturales, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo usaba obviamente las máquinas, pero todavía como no eran tan potentes, me enseñó una jugada y decía aquí igualdad y tal. Y era, o sea, mala. Y con jugadas muy naturales, Peter consiguió gran ventaja. Y hubo un momento cuando él, sacrificando una pieza y tal, pues ganaba. Pero bueno, era complicado, pero ganaba. Tenía una ventaja ganadora. Y se apuró, no se decidió, hizo una jugada tal, y en el apuro de tiempo gané yo. Por eso cuando hablan de que Anand, sí, Anand, pero que también, y no sé si, es que así no se puede realmente hacer pensar. No, por ejemplo, lo de como un dato muy curioso, en San Luis pasó que en el sorteo, en el sistema de doble vuelta, hay un tablero que nunca se mueve, ¿no? O sea, todo el mundo gira, pero el último, no, son 4 tableros y el número 8 nunca cambia. Entonces, nos iban llamando por número alfabético y Topalov es el último. Entonces yo, al final me tocó el número 8. O sea, fíjate que sacó todo el mundo y al final solo quedaba un número, sacó el número 8. Y resulta que soy el único que nunca gira. O sea, y así que siempre jugando en el mismo tablero. ¿Y eso es supersticioso en ese sentido? No. Simplemente es curioso porque después... tú, de la misma forma que en Buenos Aires siguen teniendo los tableros del Capablanca y de Fischer-Petrosian, pues también, claro, porque si uno gira, no puedes llevártelo a los 4, pero que como siempre jugué en el mismo, puedes decir que el campeón jugó en ese tablero. Ganaste con 1,5 puntos de ventaja, que es bastante ventaja. Te proclamas campeón del mundo y ¿qué piensas en aquel momento? No, cuando dicen fácil y tal, no, nunca es fácil. Por ejemplo, yo tenía 1,5 puntos de ventaja, sin embargo, en la penúltima ronda, digamos
que a mí me tocaba jugar con negras contra Kazimjanov y Anand jugaba con blancas como contra Morozevich, ¿no? Entonces, si yo llego a perder y él gana, nos quedaremos a medio punto y a Anand le tocaba blancas contra Svidler, la última. Y a mí me tocaba Judith con blancas, que bueno. Entonces, en el caso hipotético de que él ganara las dos, si empatábamos, desempate. Claro. Y él es bastante bueno en el desempate. Rápidas. Claro. No era demasiado probable. Lo que pasa es que cuando empezó la ronda, yo hice la berlinesa y mi rival se quedó bastante mejor. Así estaba bien preparado y me quedé un poco mal. Y hice como un amago de entrega de calidad o algo y me di cuenta que había calculado mal. Tuve que cambiar de idea y me quedé mal. No sé si peón de menos y tal. No perdido, pero bastante mal. Y en ese momento empecé así a defenderme, pero bueno, peón de menos y problemas. Sufriendo. Y claro, yo no veía a Anand, justo a Anand, y estos jugaban de espalda. Y yo como estaba, no podía ver la posición, menos en una situación cuando Anand sacrificó un sacrificio típico alfil por H7. Y digo, jolín, le da mate, sí. Yo pierdo. Y bueno, pasó el apuro de tiempo y pude mirar y habían hecho tablas. Con lo cual yo más todavía tranquilo. Yo más o menos ya estaba bien. Bueno, bien. Y ya me relajé y tenía una jugada que, bueno, parecía así una entrega de calidad, torre 3. Y digo, bueno, pues nada, que sí, parecía buena y de hecho resulta que fue la mejor jugada, pero que digo, bueno, si pierdo no pasa nada porque con un punto necesitaría solo tablas y Judith iba última y la verdad que tuvo un mal torneo. Y así que, bueno, jugué torre 3 y tablas. Claro. O sea que... Fíjate, ¿recuerdas todas esas jugadas, todos esos momentos, pero, y la emoción de ganar, ¿lo recuerdas? No, ¿O es un poco como un alivio? Fue que estaba tan cansado, claro, que cuando terminó esa partida contra Kazimjanov, fuimos al restaurante y no había mesas, entonces me tomé un daiquiri y me sentó mal. O sea, que después ya no me acuerdo mucho. Esa fue con toda la celebración, ¿no? Bueno, hablamos de San Luis, por cierto, Argentina, porque creo que ahora te vas a San Luis, Estados Unidos, a jugar. No, yo hace tiempo que no tengo, digo, nivel para esos torneos. O sea, no es que no tenga nivel, sino no me invitan. Porque eso no te hace peor jugador. Si no te invitan, tú no juegas peor, simplemente invitan a otros. Pero ya no estás tan activo, no juegas tanto, no, obviamente. No, es que ahora hay tantos jugadores, yo estoy... creo que no sé si fuera de los 20 mejores y claro, si te sales ya de los primeros 10, 15, o sea, sobre todo de los primeros 10, pues las invitaciones cambian y sobre todo si ya es una cara que ya te han visto mucho, pues, pero tampoco es un poco una cosa mutua, tampoco tengo muchas ganas y tampoco estoy metido en los circuitos de lo que organiza... Sí, Carlsen. Antes sí, hace 5 años, pues sí. Tú te afincaste en Salamanca, llevas 20 años, bueno, tengo que felicitarte porque tu español es espectacular. O sea, es maravilloso, o sea, no tienes nada de acento, o sea, parece que eres nacido aquí. Tampoco lo intento, sí. Sí. Y estás en Salamanca, sé que juegas el torneo de Salamanca habitualmente, que es un poco más de exhibición y tal, y ¿estás involucrado en alguna cosa más, de clases, de...? Voy un poco, una vez al año voy a Estados Unidos a un campamento y no mucho más, pero por ejemplo, el típico, lo que busco ahora son de vez en cuando pues dar simultáneas y el torneo de Salamanca para mí es lo perfecto, es un torneo de exhibición fuerte, pero es de exhibición y relativamente corto. Lo que pasa es que ya un torneo de 2 semanas con mucha tensión de partidas lentas, no es que yo no puedo soportarlo, pero la motivación ya
no es igual. No, o sea, no es puedo un poco entender. más para jóvenes que tienen que demostrar, digamos. Claro, la vida del deportista, bueno, pues hay los otros años. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Desearte que sigas unido al ajedrez y que sigas, bueno, exhibiciones, libros a lo mejor, no lo sé, clases, nada. Te veo tan tranquilo que de verdad. Y muchas gracias. Y nada, decirle a los espectadores de Jaque Continuo que nos veremos en próximos programas y que haremos una continuación de esta entrevista porque nos quedaron algunos temas por hablar. Muchas gracias.